Le damos la bienvenida acá a Miguel del Pla con el editorial de este sábado. Hola Miguel. ¿Cómo están, Jim? Bien. Muy bien. Bueno, sí, qué tema de Fuente Alba. La verdad que vos sabés que Sovich lo tenía como funcionario a Figueroa, que es el actual gobernador de Neuquén. Así que favor con favor se paga. Por eso es que Figueroa ahora tiene a Poblete, que es este cabo condenado, muchas veces en los actos oficiales. Es horrible, porque expresa una continuidad de la impunidad, porque lo que quedó impune de aquella vez fue la parte de la responsabilidad política de los que ordenaron hacer esta masacre. Claro. Bueno, volvamos a lo nuestro, o volvamos a la editorial en sí. Esto forma lógicamente parte de que razonar un poquito dónde está parada nuestra provincia de Santa Cruz frente a la crisis actual, ¿no? Cómo es la crisis que se desarrolla en Santa Cruz. Hoy, por ejemplo, para tomar un disparador, leía un comentario de la página de aquí de Nuevo Día que menciona que 30.000 millones de pesos menos recibió la provincia en estos 3 meses de coparticipación federal nacional. O sea, ingresaron 30.000 millones de pesos menos a la provincia. Y uno diría, bueno, ¿cómo impactó esto? ¿Qué significa? Y lo pagamos en nuestro bolsillo, chicos. Lo que tendría que sacar el artículo próximo de Nuevo Día debería ser: los trabajadores perdieron 30.000 millones de pesos de sueldo que no le dieron el aumento porque tienen el sueldo congelado del principio de año. Si vos tomás una masa salarial de 150.000 millones, que es lo que dice el gobierno que es más o menos la masa salarial, 150.000 millones, vos le das un 3% el primer mes, son 5.000 millones de pesos. El otro mes son 10.000. El otro mes son 15.000. A 3 y 3, bueno, 30.000. 30.000, ¿cuánto es lo que le faltó de la coparticipación? Bueno, esa plata es la que no nos dieron a nosotros. Es tan simple, tan claro, tan sencillo los números, que queda claro realmente, quién paga los costos de la crisis. Porque un artículo que solo toma desde este ángulo da la impresión de que es la provincia la víctima. La provincia como un ente abstracto. Pero la provincia son los laburantes que no recibieron esa plata en su bolsillo. Esa es la realidad que nos pasa. El problema que tenemos ahora es cómo analizamos la política del gobierno. ¿Por qué el gobierno plantea esto, ¿no? Como en términos de pérdida de la plata de coparticipación, y termina como diciendo, bueno, es necesaria la emergencia para poder hablar de paritarias, ¿no? Como que condiciona la emergencia económica, primero esto y después hablamos de paritaria o de salario. Sí, está muy bien lo que vos decís, porque el gobierno cómo presenta las cosas. El gobierno presenta las cosas del siguiente modo. Y lo decía igual Alicia, lo dice hasta Milei, todos más o menos manejan el mismo discurso. No te puedo dar la plata que no hay plata, el problema es que no hay plata, el Estado no tiene, no puede, el mejor sueldo que se puede pagar, si no lo podemos pagar de nada vale, bla, bla, bla. Entonces siempre esos razonamientos, que son razonamientos que toman el Estado provincial como si fuera el protagonista de los hechos, desconocen que el protagonista son los trabajadores. Y si los trabajadores son los protagonistas, el problema es que la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores. La crisis, la emergencia, la viven los laburantes en su casa. Esos 30.000 millones que no recibieron tampoco los pagaron, y como no los pagaron a los laburantes no tuvieron cláusula gatillo estos 3 meses. No tuvieron cláusula gatillo estos 3 meses, perdieron los 30.000 millones. Y esos 30.000 millones, a su vez, es plata que no está circulando en Santa Cruz, como recién explicaba Omar, respecto del dinero que tampoco ingresó por el cobro de planes, que fueron achicados cada vez más, hasta no pagar ya a partir del próximo mes, ya directamente no pagarlos. Entonces, ese es el formato en que una crisis se descarga sobre el pueblo trabajador. ¿Cómo se hace? ¿Por qué decimos se descarga la crisis sobre los trabajadores? Esta es la forma. Así de simple, es decir, lo que el Estado presenta como que no puede, lo descarga sobre los trabajadores, que son los que realmente no pueden. Este es el problema. Bueno, y menos que menos los compañeros desocupados, o los compañeros que viven de una changa. Entonces, esto nos plantea un desafío para entender qué pasa en Santa Cruz. Porque uno puede decir, bueno, ¿hay plata o no hay plata en Santa Cruz? Es decir, yo recuerdo a Vidal haciendo la campaña diciendo que la provincia era una provincia rica. ¿Cómo se explica que esta provincia tan rica, que tan rica la provincia es rica, entonces nosotros no podemos ser pobres y los docentes no se merecen un sueldo y los trabajadores y la policía, todo el mundo se merece un sueldo? Eso decía Vidal en su campaña, macanudo. Después eso no se está llevando a la práctica ahora, y él está repitiendo los mismos discursos que criticaba en su momento. Ahora, ¿es real que la provincia es rica? Es real, la provincia es rica. Es decir, la provincia exporta oro, exporta plata, exporta petróleo, exporta
pescado, exporta esto, exporta un montón de cosas. Además tiene riquezas turísticas que se explotan, vienen gente a visitar. Evidentemente que hay una actividad económica acá que debería redundar en que el pueblo viva mejor. El diagnóstico original es correcto, pero la solución no viene. No, y a cuenta de estos discursos que toma el gobierno de Claudio Vidal, uno, por ejemplo, es del decir que los aumentos que se han dado son los mejores que se dieron en el país, ¿no? Lo escuchábamos a Berbes en la conferencia de prensa, que habló de los acuerdos salariales del año pasado, ¿no? Sobre la cláusula gatillo y sobre cómo ellos habían dado algunos aumentos, que no es aumento, es una recomposición, seguimos hablando en términos de recomposición, pero con la misma idea de decir, bueno, nosotros estamos pagando, somos la provincia que paga los mejores sueldos dentro del contexto de crisis que hay, o por lo menos lo que pretenden sostener. Colocan a los sindicatos como algo totalmente irreverente, ¿no? Lo dice la ministra Emilger, que vive pegándole a los sindicatos, ¿no? Como que lo que están haciendo no les permiten legislar, no le permiten a la Cámara de Diputados que pueda resolver. Y también tenés estas medidas, ¿no? Porque te habla de un refinanciamiento de las deudas, te paga dentro del 2 de abril, como para decir, bueno, te pago antes de lo que estaba pretendiendo el gobierno. Y por otro lado, también vos hablabas, por ejemplo, de la pesca. Por ahí las personas se preguntan, ¿no? En medio de la Semana Santa te entregan 40.000 kilos de merluza, mientras vos tenés una provincia que es pesquera y la gente podría acceder a comprar el pescado sin necesidad de que el gobierno esté tomando estas medidas asistencialistas, ¿no? Pero que reflejan igual un poco lo que está pasando con este gobierno que toma este tipo de medidas que no resuelven realmente el problema de fondo de los trabajadores. Bueno, esto es como, ya que tocaste el tema de la pesca, ¿quién comió un langostino acá? ¿Alguno conoce? No. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, y nosotros exportamos langostino que da calambre. Sí. Digamos, nosotros, la provincia exporta, nosotros no exportamos nada, pero digamos, si la provincia exporta langostino. Claro, sí. Pero el pueblo de Santa Cruz no vio un langostino jamás, no sé, alguna vez de casualidad en algún lado, pero lo normal es que no. Bueno, es lo mismo que nos pasa con el oro. El oro y la plata que se llevan de acá no redundan en que eso produzca una inversión en la provincia. Y por lo tanto, es una actividad netamente extractivista, lo que dicen el extractivismo. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? El extractivismo lo que esconde, más allá de si es extractivismo o no es extractivismo, que sería otra discusión, lo que esconde es que hay una riqueza que se genera con el trabajo de gente en nuestra provincia y con riquezas originales que son de acá, y acá no queda nada, se la llevan las multinacionales. Este problema lo tenía el gobierno de Kirchner, que es el que generó estas explotaciones ya hace mucho tiempo, y lo sigue teniendo ese gobierno. Es decir, el diagnóstico está bien, la provincia es rica, pero si vos a los que se llevan esa riqueza no estás dispuesto a cobrarle un impuesto de emergencia, y la única emergencia popular, digamos, la única emergencia que sería a favor del pueblo, sería que le coloquen la emergencia a los ricos, que le coloquen la emergencia a los que se están llevando la riqueza de Santa Cruz. Bueno, esa no la hace nadie, ningún gobierno de esto está dispuesto. Por eso es tan importante la lucha de la clase trabajadora. Y por eso también tenemos que ser conscientes que esta lucha de la clase trabajadora por lograr un salario digno, por recuperar paritarias, por recuperar un nivel de vida, solo tiene futuro si se va construyendo una unidad que genere una pueblada masiva, una huelga general. Nosotros tenemos que trabajar, compañeros, y esto lo quiero plantear como un desafío a toda la gente que está escuchando, tenemos que trabajar para construir una huelga general. No será mañana, no será pasado, no sé cuándo va a ser. Pero esto va a cambiar cuando haya una huelga general. Es decir, cuando estamos... ¿Cómo triunfó el 2007? En cierto modo triunfó con los métodos de una huelga general. Es decir, establecimos una CAMPE, no volvimos a trabajar más, se empezaron a sumar gremios, se empezaron a sumar sectores, la población nos acompañaba en las marchas y se transformó en una semi-huelga general. Y eso derivó en que efectivamente se produjeron cambios sustanciales en Santa Cruz. Pero tuvimos que ir muy lejos en la lucha para conseguir esos cambios. Bueno, ahora está planteado el mismo problema. Máxime con un gobierno como el de Milei a nivel nacional. No porque fuera Néstor Kirchner en aquella época, el 2007, cuando era presidente, un santo, porque nos mandó la gendarmería y hemos tenido muchos enfrentamientos durante ese 2007 con la gendarmería, y mientras lo estaban matando a Carlos Fuentelo de Neuquén, acá ponían los gendarmes en las escuelas. Eso no hay que olvidarse nunca.
De la militarización de la provincia, porque estaba militarizado. Estaba militarizado, claro. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es, bueno, esa realidad de ese tiempo, bueno, ahora se replantea bajo un gobierno que tiene una política abiertamente represiva, que no se supone que no le va a temblar la mano para poder actuar contra los trabajadores, pero nosotros necesitamos ir a una huelga general. Y por eso es tan importante la unidad de los gremios, y aparte no hay otro camino que no sea la unidad de los gremios. Y no basta la unidad de los gremios. Es un punto de partida. Pero nosotros necesitamos una asamblea popular. Una asamblea donde trabajadores, pueblo, desocupados, mujeres, estudiantes, la gente que tenga un reclamo para realizar, pueda encontrar un canal donde luchemos todos juntos para derrotar la política de ajuste. Y esto implica, sí, que las mineras paguen, que las petroleras paguen, que todo el mundo que se está llevando la riqueza de Santa Cruz ponga para salvar la emergencia de los que realmente están en emergencia, que no es el Estado como tal, es el pueblo trabajador el que está en emergencia, es el pueblo trabajador que no tiene un trabajo. Porque los índices de pobreza de Río Gallegos, por primera vez, son del nivel más alto de los del país. Están casi equiparando al nivel más alto del país. Eso no pasaba en Santa Cruz hace muchos años. Esto es una novedad de nuestra realidad. Nosotros nos estamos hundiendo en una pobreza. Es decir, que estamos peor que antes. No es que solamente estamos mal. No sirve el dicho ese que estamos mal pero acostumbrados. Acá ni siquiera estamos acostumbrados. Nos quieren que nos acostumbremos. Nosotros no podemos acostumbrarnos, tenemos que luchar, tenemos que enfrentar esto. Entonces el camino es la Asamblea de Trabajadores, el camino es la huelga general. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno dice, bueno, está bien, pero ¿vamos a arreglar en Santa Cruz un despelote que es de toda la Argentina? Y probablemente no, es difícil. Lograremos quizá algunas cosas, pero de fondo, el cambio tiene que ser nacional. Santa Cruz solo va a tener una posibilidad de un desarrollo económico en el marco de un plan nacional que integre a las provincias de la periferia a un desarrollo económico, que las integre en todo sentido. Por ejemplo, en la producción de energía. Por ejemplo, en la industrialización a partir de esa energía. Por ejemplo, en la generación de centros de consumo y de mayor población en los lugares alejados. Bueno, todo eso es un plan que se puede hacer con una economía planificada, socialista. No se puede hacer bajo el sistema de mercado del capital, que solo va a venir a los desiertos, como es Santa Cruz, a llevarse la riqueza natural que existe y después, pelito para la vieja, ya está, me fui. Y esto es importante en el contexto en el que se están desenvolviendo también los debates políticos a nivel nacional sobre el destino de nuestro país, porque nosotros sabemos que estamos a poco de las elecciones del año 2027, donde ya los partidos del régimen se están preparando, discutiendo las próximas candidaturas, lo venimos charlando también, porque hay un sector, del peronismo que está perfilándose ya para discutir candidaturas, porque la salida para ellos viene por ese lado, y han agarrado un caballito de batalla que es YPF, ¿no? En este contexto de decir, teníamos razón, de alguna manera, como decir, el camino era la expropiación o la reprivatización de YPF, como le llamamos en su momento, desde la prensa obrera. La cuestión energética y la industrialización, que es fundamental en este punto, porque ¿cuál es la mirada que ellos le plantean también a YPF? Porque nosotros no estamos hablando de una YPF que efectivamente funciona bajo la lógica del capital, sigue funcionando en el mercado internacional y cotiza en bolsa, y las acciones están ahí, o sea que es esto que viene pasando, que hoy un juicio se lleve en Nueva York, ¿no? Y todo lo que viene aconteciendo de alguna manera sobre esto, tiene que ver por la misma lógica que ellos o la impronta que le dieron a la cuestión energética a nivel nacional. Mientras hay otra mirada, ¿no? Desde la izquierda, que no plantea la semi-privatización que ellos le han puesto a empresas como YPF, o la mirada que le pueden poner a Vaca Muerta. Entonces, en este punto, el debate es central también. Mirá, esto es muy importante lo que vos me decís, porque ¿qué es lo que ocurre? El peronismo es una alternativa para el pueblo. ¿Lo es? Pensemos en Santa Cruz. Santa Cruz es un ejemplo interesante en este aspecto, porque en Santa Cruz, como gobernó tantos años Néstor Kirchner, sí, uno puede decir, el modelo es este. Es decir, el modelo que su aspiración sería la que pudo realizar en Santa Cruz, porque gobernaron 30 años Santa Cruz. Entonces, después de gobernar 30 años, vos ya todo lo que podías dar lo diste, ¿está claro? No es que fue 2 días, 3 días, un mes, un año, un mandato. Bueno, ¿qué pasó en Santa Cruz? En Santa Cruz el modelo que llevaron adelante es este modelo que estamos viviendo hoy. ¿Quién trajo la minería acá? Néstor. ¿Quién firmó los contratos petroleros privados? Néstor. ¿Quién trajo los contratos de la pesquería? Néstor. Es decir, el kirchnerismo, es decir, este supuesto nacionalismo que nos va a salvar de la crisis de Milei,
lo que hizo en Santa Cruz es el proyecto de Milei. Digamos, es más, para que le sacáramos las paritarias, tuvimos que hacer la huelga del 2007. No hay que olvidarse de que de 1991 hasta el 2007, durante 16 años, Néstor gobernó dando aumento por decreto y con el 70% del recibo de sueldo en negro. Eso no hay que olvidarse nunca más. Es decir, y los presentismos y todo lo que significaba ese sistema político y económico que se vivió durante esa época. Es decir, digo todo esto para que se vean los límites de que la búsqueda de sacarnos de encima a Milei para volver con el kirchnerismo, encima que ni siquiera está Néstor, sino, digamos, malas copias, por decir así, de los dirigentes que puede haber ahora, no es un camino, no es una salida. Es decir, es retornar a revolvernos en el mismo tipo de problema y más de lo mismo y más de lo mismo. Por eso es que nosotros lo que estamos planteando es que el problema es luchar por un cambio de fondo. Y ese cambio de fondo significa no hacer las grandes inversiones del capital, el RIGI y la megaminería y todo lo demás, que es lo que entre el peronismo y el mileísmo se las arreglaron para instalar en Santa Cruz, sino establecer un plan de desarrollo económico dirigido directamente por los trabajadores, un gobierno de trabajadores, una economía planificada, nacionalizar el comercio exterior y que toda la riqueza que pueda ingresar por lo que vende Argentina sea reinvertida en un plan de desarrollo económico que le dé trabajo a la gente. Esto es un plan completamente diferente del que tienen para ofrecernos el peronismo y el mileísmo, los libertarios, los liberales o la derecha tradicional tipo Macri. De acá es de donde se plantea el problema de que la lucha contra el gobierno de Milei, que nosotros si pudiéramos echarlo mañana, lo echamos mañana, y no es que, y en esto no tengo ningún prejuicio democrático, porque hoy por hoy la democracia no existe, es una ficción para encubrir la dominación política de los grandes capitales sobre el pueblo y encima de camarillas corruptas como esta que ustedes estaban analizando hoy más temprano, de lo que es el propio gobierno de Milei. Pero el problema consiste en esto. Lo echamos. ¿Y qué viene? ¿Vuelve el peronismo? O sea, ¿o tenemos una alternativa política real de los trabajadores? Este es el debate que tenemos hoy planteado. Porque no es solo lo echamos. Nosotros hoy estamos resistiendo contra Milei, pero además de resistir contra Milei tenemos que tener un programa, tenemos que tener una salida, tenemos que tener una expectativa de qué transformación le va a servir al pueblo de verdad. Y repetir lo que ya vivimos no es la salida. Y además, ni siquiera repetirlo, porque cada vez que ha vuelto el nacionalismo al gobierno, no es que mejoró la situación, consolidó los avances de la derecha contra el pueblo trabajador. Desde la dictadura para acá, el menemismo avanzó en un montón de cosas y cuando gobernó el kirchnerismo, en muchos aspectos no volvió para atrás. Hoy tenemos la ley de entidades financieras y bancarias de la dictadura militar. Hoy tenemos la eliminación de aportes patronales que dejó Menem y sigue vigente. Hoy tenemos un montón de privatizaciones que hizo Menem que siguen vigentes. Hoy tenemos, todas las transformaciones que se hicieron hacia la derecha, liquidando derechos de los trabajadores, liquidando el poder de las empresas nacionales, liquidando la capacidad y la situación de vida de nuestro pueblo trabajador. No es que la vuelta del peronismo la resolvió. Ni hablar la última vuelta, la de Alberto Fernández, no resolvió absolutamente ni un problema. ¿Está claro? Entonces repetir esto, incluso que se está discutiendo en el peronismo, para encontrar una fórmula que sea tragable, están discutiendo, por ejemplo, si Kicillof va a aplicar el RIGI. Ponele. Bueno. En ese punto, la izquierda es muy distinta que el peronismo. Y aunque ellos quieran... Hablan de un RIGI, pero un RIGI moderado, un RIGI diferente. Edulcorado. Hay cosas conceptualmente que no. lo mismo, chicos, sí. no le busquemos. Sí. Es darle privilegio al gran capital para que haga sus inversiones. Un gobierno obrero capaz que te hace un convenio con una empresa en un rubro particular, pero no puede ser la política de conjunto. ¿Se comprende? Es decir, hasta un gobierno obrero podría verse obligado a hacer un contrato con una multinacional. Puede ser. Pero nosotros jamás tendríamos como política de conjunto traer a la multinacional que se lleven la riqueza de Santa Cruz o del país. No, eso no podría ser la política de un gobierno de trabajadores. Bueno, entonces, esta discusión de la perspectiva política empieza a ser un problema muy importante. Y nosotros lo estamos discutiendo de cara al Congreso que tiene el Partido Obrero en mayo y a los desafíos de la izquierda. Por ejemplo,
Tenemos que hacer un 1 de mayo, ¿de qué características? Basta decir fuera Milei, o mejor dicho, no fuera Milei. Basta decir luchemos contra la política de la derecha. No alcanza. Hay que plantar una perspectiva de que la clase trabajadora se ponga de pie y alumbre una perspectiva política propia. Por eso es que el Frente de Izquierda está planteando, nosotros desde el Partido Obrero estamos proponiendo al Frente de Izquierda, y entiendo que gran parte de los partidos de la izquierda lo van a tomar, esperemos que así sea, un gran acto en Plaza de Mayo, para mostrar que la perspectiva de la lucha contra Milei es la unidad de la clase trabajadora por sus propios derechos y por su propio gobierno. Bueno, este es el tema. En Santa Cruz, mientras tanto, preparemos la huelga general, asamblea de trabajadores desocupados, asamblea de todos los sectores que podamos unir para preparar la lucha de un pueblo que solamente a través de mecanismos de huelga general va a poder lograr que cambien la política en Santa Cruz y que los ricos la pongan. Bueno, ahí estamos entonces con la editorial semanal de nuestro compañero Miguel. Creo que vamos, rápido, vamos a un corte musical y después...